Hola a todos. En un video anterior llegamos hasta esta diapositiva, hasta este slide, donde vimos cómo copiar un script desde la página de ArcGIS y generar un script que nos realizaba un procedimiento, pero solamente para un archivo raster. Lo interesante con la programación es hacer un mismo proceso, pero con muchos archivos. Entonces, para ese propósito, tenemos que conocer los conceptos de listados para listar los múltiples archivos que podamos tener para procesar, los ciclos, que es para realizar un proceso eh, determinado, pero a muchos archivos, no solo a uno, sino el mismo proceso a muchos archivos, y la indentación, que es un espacio que se deja al principio de la línea en, en este lenguaje de Python. La indentación, vamos a verlo en el siguiente slide, es este espacio que vemos aquí justamente. Esto es propio de Python. Puede ser que haya otros eh, lenguajes que también lo utilicen o que se deba programar de esa manera, no lo conozco, pero por ejemplo entre lo más conocido para geoprocesamiento, que es R, que es otro lenguaje de geoprocesamiento, allí no utilizan eh, indentación. Entonces un script podría tener muchas menos líneas, podría inclusive realizar, eh, empaquetar en una sola línea múltiples instrucciones y no tienen problema. Y de esa manera es también un poco más desorganizado el lenguaje R, por ejemplo, comparado con Python, que nos obliga a ser un poco más organizados y de esa manera el lenguaje es un poco más comprensible. Bueno, eh, vemos aquí esta parte sería la que habría que añadir al lenguaje, al script que ya vimos en la oportunidad anterior, y vamos a describir cada una de sus partes, o por lo menos lo que corresponde a listados, a ciclos y a indentación. Esta documentación tiene que estar allí en sus materiales. Este es simplemente una especie de introducción para que ustedes conozcan y sepan cuál sería la aplicación de todo lo que van a leer en los materiales. Bueno, nos vamos a concentrar en estas dos partes, en lo que es el listado, cómo listar los rasters, el ciclo for, y qué otra cosa vimos. Bueno, la indentación, que ya sabemos qué es, y vamos a ver esta parte aquí que es la salida. Como ya no es un archivo el que va a salir, sino múltiples archivos, tenemos que buscar la manera de nombrar esos múltiples archivos de una manera recurrente o nombrarlos de una manera automática, que no tengamos que nosotros introducir el nombre para cada uno de los archivos. Entonces eso es lo que vamos a ver en, en, esta, en este video. Esta primera parte, ya esto lo vimos en, una, en, en un video anterior, ¿cierto? Lo que es el espacio de trabajo. Y aquí podría estar, como ya vimos, el nombre del directorio, el directorio total puede estar, por ejemplo, habíamos dicho anteponiendo la R, luego entre comillas todo el directorio, o como en este caso, que tenemos el nombre de la variable y se supone que más arriba está especificado que carpeta entrada igual a todo el directorio. Y con todo el directorio, pues lo que ya habíamos dicho, que es R, comillas, el directorio, cierra comillas,
Entonces eso ya lo tenemos, digamos, en otro script por allá. Entonces por esa razón aquí podemos llamar solamente, o pues es una opción, es opcional, podemos llamar, es posible llamarle el nombre de ese directorio, que es carpeta entrada. Esto suele ser útil, como les había mencionado antes, como una buena práctica, porque las partes que los directorios y lo que se haya que modificar es conveniente de que esté en la parte superior del script, no por acá abajo, porque acá abajo pues es más engorroso venir a modificar. Puede ser que se nos quede una variable sin modificar o un valor por allí sin modificar y no nos ejecute el script, o quede amarrado a algo distinto a lo que queremos. Entonces por esa razón es, es posible llamar acá abajo solamente las variables y más arriba se especifica el valor de esas variables. Entonces, pues el valor de esta variable que se llama carpeta entrada, pues es el directorio. La segunda línea es el listado que les había comentado. Ya no es lo que habíamos visto en un video anterior, en el script anterior, que era raster igual a, o raster entrada, o igual a, y el directorio, o bien el nombre del raster como tal. No, en este caso es un listado el que tiene que hacerse. Entonces, ¿cómo hacemos un listado? Eh, ArcPy, lo que es lo mismo ArcGIS, nos ofrece esta posibilidad: arpy.listrasters. ¿Y esto de dónde lo saqué? Pues de la ayuda de ArcGIS. Allí está cómo realizar listados de rasters, y así se busca y así se puede encontrar. Por ejemplo, para shapes también hay una opción, y pues ya va a ser listado shapes, o listado features, o lo que corresponda. Em, aquí hay dos parámetros separados por esta coma. Este asterisco significa que liste todos los rasters que encuentren de tipo grid. Entonces aquí puede ser que, por ejemplo, necesite únicamente los de tipo TIFF. Entonces sería liste todos de tipo TIFF, y aquí debería decir entonces TIFF. Esto, como les digo, o bien está en los materiales, o si no están los materiales, entonces en la ayuda de ArcGIS está esto como tal, como realizar listados, y es posible que encuentren también inclusive scripts completos. Eh, la siguiente parte, que es un ciclo. Al principio de la presentación vimos ciclos. Allí entre los componentes principales, entre los temas principales, está lo que es ciclos, y vimos dos tipos que aparecían allí, dos tipos de ciclos, que son for y otro while. Hay muchos otros, algunos propios de Python, otros que se puede hacer un cierto tipo de arreglo y se puede generar ciclos, pero vamos a ver ciclo for únicamente por ser uno de los principales. En lo personal lo utilizo bastante. Hay otro que es el while, ustedes pueden explorar acerca de él. While, o sea, en español sería mientras, y for, que es para cada raster en el listado de rasters, es pues el nombre que le he dado a la lista de rasters. Raster, esto puede ser cualquier nombre, aquí no necesito especificarlo en líneas atrás, ni tampoco tiene que ser inglés, puede ser en español, o no puede ser inclusive una palabra, puede ser una sola letra, puede ser para A en rasters o para I en rasters, no importa. Aquí puede ser cualquier nombre. En este caso le pusimos raster.
para raster, en rasters, dos puntos, y aquí a partir de dos puntos es donde va la indentación. Eh, si hago dos puntos y aparte, entonces tiene que ir indentado. Es posible que aquí se pueda continuar escribiendo, pero eso ya tiene también, pues aparte de que no es muy claro, digamos, seguir escribiendo aquí, puede haber cierta confusión. Vamos a preferir que hagamos punto y aparte, y cuando hagamos punto y aparte va a ir indentado. Em, bueno, aquí esto, print, es una sentencia, bueno, antes de, esos son como detalles, por decirlo así. Voy a saltar aquí a lo que como les había mencionado al principio, de lo que veríamos, de lo que nos concentraríamos, y es la salida. Entonces ya vemos la entrada, ya vemos el ciclo y el archivo de salida, que ya como no es un solo archivo, son varios. Entonces la carpeta de salida, pues la tengo que definir más arriba. Va a decir algo como carpeta de salida igual a R y el directorio, ¿cierto? Igual pues que la carpeta de entrada. Asimismo la carpeta de salida. Y tiene que estar previamente creada en nuestro computador y debe existir. Este símbolo más se utiliza para especificar subdirectorios, y esta barra inclinada, dos barras inclinadas, entonces asegura que sea un subdirectorio. Entonces aquí estamos sumando cadena de caracteres. Aquí decimos que es este directorio, porque recordemos que esto es aquí está una palabra, pero representa un directorio, que es algo que ya especificamos al principio. Un directorio más barra inclinada, y aquí ya está diciendo lo que venga está dentro de este directorio, porque así es como se especifica un subdirectorio. Si aquí no estuvieran esto que está entre comillas, entonces él asumiría que es carpeta de salida y pega inmediatamente el nombre del raster. Entonces queda algo distinto a lo que quisiéramos, ¿cierto? Pues nosotros lo que queremos es, tenemos una carpeta de salida y dentro van a ir nuestros archivos raster cortados. Entonces así es como se especifica subdirectorio, así como está aquí. El más de pegar cadena de caracteres, y aquí raster, él va a tomar el nombre del raster, de cada uno de los rasters que nosotros hayamos listado. Por ejemplo, si es temperatura temp enero, digamos así, sería aquí, ese sería el nombre que le da a nuestro archivo de salida. Y como la carpeta de salida es diferente a la carpeta de entrada, pues no va a haber problema. Si estuviera en la misma carpeta, pues habría problema, porque el sistema me diría que ya existe ese archivo. Entonces por eso debemos especificar una salida distinta. Bueno, ahora sí regresemos a los detalles, un poco más detallado, de qué es otros elementos que vemos aquí, que inicialmente no los iba a explicar, pero creo que es conveniente. Bueno, me regreso una vez. Veamos aquí. Esto es adicional. Dice print raster. Aquí lo que voy a hacer es que en la pantalla, mientras se está ejecutando el script, eh, aparezca el nombre del raster. Entonces esa sentencia print está especificada en sus materiales y ustedes pueden leer acerca de ella. Es conveniente, es una buena práctica para cuando estamos comenzando a aprender, o si ya sabemos programar
De todas maneras, es bueno que eh, implementemos, que introduzcamos sentencias print para conocer cómo va nuestro proceso, eh, cómo son los nombres de las entradas, de las salidas, es para que sepamos si hubo algún error, entonces en qué sitio, hasta qué sitio llegó y dónde hace falta entonces corregir. Las sentencias print son muy importantes, no demasiadas tampoco, no se puede exagerar, pero sí hay unos sitios clave, unos lugares clave donde pueden ir estos print. Eh, esto, snap raster, significa, esto es propiamente para cuando estamos realizando extract by mask, cuando estamos realizando cortes, para que el, la esquina, el borde del píxel no se mueva según la máscara, sino que se conserve de acuerdo al archivo raster original. Acerca de esto pueden leerlo, y es muy importante pues que cuando se está realizando cortes y inclusive algunos procedimientos eh, también similares, se utilice snap raster. Y aquí está diciendo que igual al raster, es decir, al archivo padre del que se está extrayendo por medio de la máscara. Esto lo explicamos, que es el corte. Más abajo, en cuanto a aquí le estamos, bueno, aquí ya es se ejecuta el strike by mask como tal. Esto ya lo vimos ya en el anterior video. Y aquí está pues la entrada, el archivo de entrada, que es que va a tomar distintos nombres. Y automáticamente dice que para cada uno de esos archivos pues les va a tomar el nombre, que es raster, y lo va a introducir también aquí. Si le especificamos que como parámetro de entrada, y archivo máscara sería entonces otro de los parámetros que en este caso no aparece, pero que tendría que estar especificado también acá arriba. Por ejemplo, puede ser un shape, puede decir archivo máscara es igual a R, comillas, directorio del archivo máscara, incluido el nombre del archivo máscara y la extensión si es que es un shape, o pues el nombre del raster si es que es un raster, pues no va a llevar extensión. Si es un TIFF, pues tendría que ser entonces el nombre del archivo con la terminación .tif, en fin, lo que corresponda. Y aquí es como se guarda. Va a guardar el archivo cortado que está especificado aquí, ¿cierto? Que es cortes igual a en la carpeta de salida, eh, y dentro de ella con el nombre del archivo padre, pero pues va a ser el archivo cortado, y así es como se va a guardar. Bueno, eso es todo. Recuerden que esto es solamente como una introducción pues, de la utilidad de lo que van a ver en sus materiales, en la ayuda de ArcGIS y todo lo que puedan ver por allí en videos y en materiales en internet, en la web. Hay múltiples ayudas, múltiples materiales que pueden consultar. Y eso es todo en este video. Muchas gracias.